Hola, soy Silvia Baltodano, directora ejecutiva de Luciérnaga Producciones. Estaré conversando con Mildred Ramírez, actriz y bailarina, Isabel Guzmán Payés, actriz, cantante, bailarina y compositora, y la diseñadora de vestuario Lil Campos en esta edición de Artistas 360. Bueno, chicas, qué emoción, qué honor tenerlas aquí y estar rodeada de este montón de mujerones. Muchas gracias. La idea de esta conversación es que contemos un poquito de nuestras vivencias como artistas, como bailarinas, lo que hemos descubierto en el escenario, como diseñadora, en el mundo que vivimos de las artes escénicas. Entonces, no sé si se les parece, para romper el hielo, si respondemos unas preguntitas que nos hizo Adrián por aquí. Tal vez Nili saca una. ¿Cómo se trabaja el personaje como base de todo? Bueno, definitivamente. Apenas para la más aplicada de esta. O sea, no, claramente cuando a uno le dan un personaje, uno tiene que, bueno, como nos decía Adrián en muchos talleres que recibimos, yo que he tenido la oportunidad de trabajar en 2 musicales con Luciérnaga, tenés que crearle una historia a ese personal. Ciertamente el guión nos da algo de información, pero para poder construirlo tenemos que inventarle un pasado y también un futuro, a partir como de esas emociones, no sé, ¿verdad? O situación que nos genera, circunstancia. Bueno, en mi caso puedo hablar del tango del pabellón, que fue tanto la primera vez como la segunda, fue una escena de las más retadoras que he tenido en mi vida como profesional. No solamente como bailarina, porque ciertamente mi fuerte es el baile, pero desde West Side Story me vi en el reto maravilloso de conocer mi instrumento vocal, porque ciertamente no soy cantante, pero me amigué con este instrumento que tengo y aprendí a usarlo, he aprendido y sigo aprendiendo, y con el tema de ser pues un poquito actriz también, ¿verdad? Actuar. Entonces eso me ayudó montones, me empoderó montones para poder enfrentarme al siguiente reto en Chicago, que fue tener el personaje de June y además ser la suplente más bien de Velma, ¿verdad? Que wow, eso fue increíble. Y entonces era cambiar de chip, pero al mismo era como cambiar de chip, estar lista, alerta para cambiar de chip, porque cada vez que ensayábamos no podía ser solo June, tenía que estar también escuchando y viviendo un poco lo que Velma haría, lo que la Velma de Mildred haría, porque jamás sería copiarle lo que la Velma de Isa haría, ¿verdad? Esa también fue otra indicación muy clara siempre, cómo es tu Velma, cómo se siente tu Velma desde la experiencia que le has creado a ella. Y además, con una situación más adelante que vivimos, que una compañera tuvo una situación de salud que atender, me enfrenté al reto además de un tercer personaje en la misma escena. Sí, es cierto. Ajá. Entonces yo fui June, y June tenía toda una situación ahí, tenía que entenderse con Wilbur, pero también Liz con Bernie y Velma con Charlie era. A mí se me hacía una melcocha con los nombres. Yo recuerdo que en uno de los ensayos yo dije los 3 nombres del chavalo en un solo monólogo, no me acuerdo cuál de todos. Fue demasiado increíble, pero hasta por colores lo dividía yo cuando ensayaba. Pero fue muy interesante cómo hacer que las 3 mujeres fueran diferentes y cada patología que cada una tenía también se viera distinta y se sintiera distinta. Entonces fue, bueno, yo puedo decir que eso y América han sido, de West Side Story han sido los retos más importantes a nivel de personaje, para no hacerlo igual, porque también uno como artista de repente tiene sus muletillas, ¿verdad? Y de ahí se casa con eso un poco. Entonces, ¿cómo desaprendes eso y de verdad buscas lo que el personaje necesita? Entonces, bueno, para mí eso fue como a partir de cada personaje, de cada necesidad y de cada deseo que ese personaje tiene, desde la circunstancia que el guión le ofrece. Fue sumamente rica la experiencia. Yo me acuerdo que vos tenías un cuaderno ella de personajes, ella siempre tiene un y cuaderno. era como la entrada, como el momento antes de cada personaje, porque de verdad eran tantos, y además en Chicago que nos tocaba como, bueno, más bien les tocaba más porque siempre salían como de periodista o de, bueno, ¿verdad? Sí. Además, es que en el tango del pabellón en algún momento fueron 3 personajes, pero en toda la obra, digamos, en sí en el musical, eran 8, eran como 8 personajes en total.
Entonces era este cambio de chip, cambio de chip, cambio de chip, cambio de chip y todo bien, o sea, eso era un poco con la indumentaria, con el vestuario que nos poníamos y también por eso el saco y entonces esto para ir como periodista o de repente los guantes para hacer el brillo y plumas, creo que era. Sí, que es coreográficamente otra cosa. Y desde los ensayos, digamos, por allá uno la llaman loca también, ¿verdad? Y los compañeros lo ven y dicen, ahí está la obsesiva. Ahí está la obsesiva, porque yo no era solo el cuaderno de apuntes, además era el cuaderno de en el espacio, ¿verdad? Cuando camina, cuando era el cuaderno de Jung, era el cuaderno de Lisa, era el cuaderno de Belma. Entonces, esas cosas a mí igual me ayudaron montones porque, o sea, si no lo haces, por lo menos para mí, o sea, yo no sé qué le funciona a cada artista, a mí me funciona plasmarlo, dibujarlo, rayarlo y ya tener las cosas ordenadas con la indumentaria, los vestuarios y los utensilios que necesite, digamos, la utilería, yo me lograba transformar. Claramente era muy cansado, siempre fue súper cansado, pero había que hacerlo. Era algo muy nuevo lo que todos estábamos haciendo, entonces todo el mundo tenía como unas ganas así, pero indescriptibles de que las cosas se hicieran, ¿verdad? Había mucha coreografía que trabajar, mucha, porque ya estaba establecido como un patrón que teníamos que seguir, entonces creo que hubo mucho trabajo en equipo como de cada uno de los grupos que le tocaba sus respectivas coreografías. Ese es un trabajo pues abismal que creo que se hizo. Algo tienen estos montajes que ha sido como muy memorable, donde las personas han sido realmente muy profesionales en lo que hacen y se ha creado como una especie de familia para mí. Entonces siempre es algo que yo trato de buscar en el elenco, como de crear un poquito, ¿verdad? Tal vez esa empatía de ponerse en el zapato del otro, bueno, con Silvia me ha tocado compartir un personaje principal, sí. Entonces creo que es parte de uno, pues, no sé, como tal vez no interponerse en el camino creativo de tu compañero, pero al mismo tiempo estar ahí por si te necesita, si tiene dudas, si podemos compartir apuntes, si podemos, ¿verdad? O por ejemplo, ¿verdad? Que te tocaba estar detrás por si había que poner un paso adelante, ¿verdad? Por Belma. Mildred no dudaba en preguntarme cosas, entonces era como un parásito, ¿verdad? O sea, como yo me acuerdo, pobre eso. Creo que como artista hay que aprender como dejar siempre un poquito el ego detrás, que es de las cosas más difíciles, porque uno está, tal vez no necesariamente porque uno quiere ser malo, sino que porque uno se concentra demasiado en su proceso. Hay que como dejar, pues, no sé, como abrir su mente a poder trabajar siempre en equipo y saber que hay alguien que te puede ayudar y que está para vos, ¿verdad? Que no estás sola o que no estás solo. Porque también me ha pasado que no he tenido experiencias agradables con compañeros, ¿verdad? Entonces uno aprende de esos procesos también y aprende como no sé, a ir de alguna manera a la par, aunque tengas las diferencias que tengas o las afinidades que tengas. Pero no es lo mismo, porque no se siente esa cuestión como de familia, digamos. Y voy a poner el ejemplo de Isa, que compartimos la creación, inclusive de un personaje donde cada quien creaba su versión, pero los ensayos eran un día una, un día la otra, o sea, estábamos constantemente viendo lo que la otra estaba haciendo y para mí fue demasiado rico por la oportunidad más bien de aprender de una colega. Y es como, y creo que en Roxy y Belma, aunque no era el mismo personaje, teníamos como esta sensación de competencia. Lo mismo, ¿verdad? Se crea como, ¿cómo se dice? Los dos personajes diferentes, se van construyendo como a la par, pero diferente. Entonces, pero era riquísimo, ¿te acordás? Porque era una cuestión de que obviamente queríamos que la otra hiciera así, lo mejor que pudiera, pero cada vez que llegaba, entonces empezaba Isa con All That Jazz y era así, el show, y luego no venía mi canción y tenía que ponerme las pilas, ¿verdad? Entonces es muy rico porque siento que como artista más bien nos alimenta y nos hace crecer. Sí, esa competencia como sana, de repente. Exacto. Y así por lo menos ha sido mi experiencia con casi todas, si no todas las mujeres con las que he trabajado. Yo creo que algo en lo que ahora pensando ya en términos de producción que tal vez dejamos de lado, ignoramos un poquito es esa importancia que le damos al vestuario de las mujeres, al maquillaje, al cabello, y luego, ¿verdad? Y luego llegan los compañeros y es como, y mis mangas pueden tener más lentejuelas, y yo o mi vestido no tiene tanto escote. Ay, qué pena. Y yo quiero preguntarte, o sea, ¿cómo lidias vos?
con esa diferencia, ¿verdad? Porque obviamente hay que tener mismo complacer. cuidado en los vestuarios, pero... Hacer a todo el mundo. Ay, qué duro. Sí, porque a veces llegan a la vestuario y es cierto, o sea, nosotros aprendimos como producción a no dejar de lado eso, que es igual de importante, pero creo que... Pero como artistas también, ¿hasta dónde de verdad el personaje está necesitando eso o es la persona detrás del personaje que quiere brillar más o que quiere que se le vea más algo? Toda la razón, y eso no tiene nada que ver con ser hombre o ser a mí me mujer. pasó en West Side Story y traté de bajar la intensidad en Chicago porque de ahí uno tiene que también aprender de sus experiencias. Entonces, contanos más bien vos, de verdad, ¿qué debería uno darle importancia? En realidad eso es súper, súper curioso porque hay una razón histórica detrás de que se le da más importancia a la indumentaria femenina que a la masculina con accesorios. Porque hasta con la Revolución Francesa se da todo, bueno, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Y la representación visual de eso era el uso de pantalones, porque la clase baja utilizaba pantalones y la clase alta utilizaba otro tipo de prenda que es más corta y tiene una confección muy distinta. Entonces, en ese momento se tomó todo el lujo que habíamos visto en Luis XIV, en las cortes francesas y todo esto, y se hizo lo más simple y sencillo porque se estaba adecuando a estos ideales sociales que había en ese momento. Entonces, desde ese momento hasta como los años 70, en realidad los hombres, la indumentaria masculina era súper sobria, súper simple y se intentaba que más bien fueran las mujeres y los accesorios y la joyería a lo que se le diera énfasis. Entonces, en teatro, a mí me parece muy chiva porque en realidad yo lo que pienso es, yo pienso a todos como personajes. Entonces yo no estoy pensando si son hombres o mujeres, yo estoy pensando en que todos son personajes y como qué puedo hacer yo que convierta a esa persona en ese personaje. Para mí es súper importante escuchar a los actores y pensar y saber qué es lo que están pensando, si les sirve, si no les sirve. Yo bailé ballet muchísimo tiempo, entonces también cuestiones de funcionalidad, de que si alguien necesita bailar, la ropa tiene que dar para esas cosas y no se tiene que ver terrible, porque si uno pone ropa de calle para alguien que va a bailar, se va a alzar los hombros o lo que sea y se va a desacomodar. Entonces, siempre es como un proceso con el actor y con el director, pero siempre hay que saber como hasta cuándo uno puede ceder. Cuando sí es Y por el hasta- personaje y cuando no. Ajá, y hasta cuándo más bien como que el personaje empieza a perder como la conexión también con el resto, con el Mago de Oz en específico. El hombre de hojalata, el vestuario es incómodo porque son piezas de foam y el movimiento que se da con esas piezas puestas es muy distinto al que uno tendría nada más con un enterizo. Y Brian nunca se quejó, al menos conmigo, pero de fijo él cada vez que se lo quitaba agradecía demasiado haber terminado la función, pero esa rigidez también ayuda un montón al personaje, porque el actor está concentrado en hacer las cosas, entonces la idea es también quitarle trabajo de ciertas cosas al actor para que pueda concentrarse en lo que está haciendo. También pasa como con los corsés, o sea, todo lo que usamos va a modificar la forma en la que caminamos. Si usamos un corsé, que en teoría no debería doler si está bien hecho, la rigidez con la que nos sentamos y nos paramos y en la que nos movemos en general va a cambiar muchísimo y son cosas que tal vez no se logran tanto si no se usa, porque la corporalidad va a cambiar. Totalmente. Entonces, sí, no sé. No, y es lo que decís, automáticamente uno hace la primera pasada general con el vestuario. O sea, ese momento en que vos te incorporas, no sé, es que es solo como sentir el tipo de tela que tenés. O sea, lo de las plumas, ¿verdad? Lo de las plumas. O sea, yo ya dije, Belma, ¿verdad? ¿sí? O sea, uno dice las plumas, cualquier elemento que está y lo probás por primera vez,
te cambia, ya se incorpora y se vuelve además un elemento más, y hace un realce del personaje porque te apoderas con más razón de lo que ya venías trabajando. No sé, es chivísima ese fenómeno y siempre sucede. Sí, es demasiado lindo. Y también pasa con la ropa que usamos en el diario vivir, porque hay veces que uno se pone algo y uno va corriendo y sale, y cuando sale a mitad de camino uno dice, sí que hubiera preferido no ponerme esto hoy, y uno se siente súper incómodo y pasa pensando todo el rato en eso, y eso uno intenta que a veces no se note, pero la forma en la que uno se maneja con cosas que lo hacen sentir incómodo, que no lo hacen sentir como bonito, comparado con las cosas que a uno lo hacen sentir precioso y chivísima, cambia un montón la forma en la que nos vamos a comunicar ese día. Es impresionante. Yo me acuerdo cuando empezamos con Luciérnaga, que yo acababa de llegar de estudiar y que tenía, no sé, 25 años, y siempre me he visto más joven, creo que todavía me veo más joven, y me tocaba ir a estas reuniones con señores, digamos, y casi que siempre eran hombres, con directores de lugares importantes o a pedir plata, ¿verdad? Patrocinios. Siempre me ponía tacones, porque yo sentía que con solo verme más alta y como más estilizada me iba a ver mayor. O sea, para mí esa era, y el maquillaje, y una vez leí, no sé si fue Coco Chanel o no sé quién dijo que se pintaba los labios y que le daba seguridad, entonces yo iba así porque tenía que sacar esa seguridad de algún lado, y en efecto el vestuario, que se convirtió en un vestuario a pesar de ser mi ropa, digamos, me ayudó a eso. En los años 70, 80, cuando las mujeres estaban logrando llegar a puestos como altos en empresas, la estrategia, y tiene un nombre que es el power suit, son los trajes para mujeres, pero siempre la idea es como que se sientan poderosas, y es una cuestión como una cuestión psicológica para lograr sentir lograr comunicar que se está en el mismo nivel que estos hombres que manejaban las compañías. Entonces eso es así, exactamente eso. Sí, aprender a confiar eso en el rol de cada persona de producción también es súper interesante, porque algo que tiene Luciérnaga, y esto debo confesar que siempre me ha encantado, es que en los ensayos básicamente está el equipo de producción también. En algunos ensayos, muchos está la persona de vestuario, de maquillaje observando, entonces ya ellos tienen una idea también de quién es uno o qué carácter hacia dónde va el carácter de ese personaje. Entonces le dicen a uno, yo creo que tu personaje no llevaría eso, y hasta lo hablan con uno. Entonces eso a mí siempre lo he agradecido, porque no en todas las producciones, ¿verdad? Eso es posible. A mí me pasa muchísimo con un elemento fantasma, y que qué lástima que Vale no está aquí, pero la iluminación para mí es un elemento bien fantasma, porque nunca lo ves. Es cierto. Nunca lo ves, y cuando estás en las pasadas técnicas lo empezás a sentir, pero cuando lo ves un día, de alguna manera, con el video que alguien te pasó, sí, y decís, esto, o sea, hay que uno aprende a comunicarse con tantos elementos, ¿verdad? Y para mí el factor iluminación es el último que llega, que uno no ve, pero es tan esencial. Creo, no sé si me equivoco, pero me parece que en Chicago vos, en el Melico, no te estaban tirando la luz, no sé si era en un ensayo o en algo, sí, y hiciste así, papá, con el pie, en pum, personaje. Dice, sí, eso fue. Entonces quedó. O algo así. No, ella en serio se ofendió que no había luz. No, ella yo estaba de sombra. No, pero digamos, yo la vi. No, pero digamos, porque yo entré, no, eran como una función, fue una función. Yo creo que fue como el ensayo general, con público. No sé. Fue como una función, porque había gente. Entonces yo entré, pero yo dije, no puede ser que me haya equivocado de entrada. O sea, por un momento dije, me equivoqué de entrada. No, estoy bien. Yo. Entonces, y la gente se rió, lo peor, o sea, fue. Quedó muy bueno. ¿Y cómo se relaciona la luz con el vestuario? También. Ese es como de mis mayores miedos siempre. Qué lindo, ¿verdad? Siempre es, para mí, el proceso tanto de Luciérnaga como de Matiné, me encanta, porque es un equipo y todos trabajamos, y es como, bueno, esto sí, esto no, esto yo no lo veo así, y se trabaja con todo el equipo de producción, trabaja junto, y uno lleva mood boards y lleva cosas y manda fotos, y es como esto sí o esto tal vez no, esto lo ven o no. Y creo que
eso cambia muchísimo la dinámica, porque al final todas estas cosas como luces, escenografía, vestuario, todo se hace y está, y uno espera que alguien lo note, pero la idea es que no se note, o sea, la idea es que Sí, que se todo se vuelva- vea que como todo si sea fuera uno. un mundo que existe, sí, claro. y para mí esa es como la visión que yo tengo del vestuario es, yo quiero contribuir a construir un mundo que existe ahí y que cuando termine la escena los personajes, como que la gente sienta que esos personajes siguen con su vida y que no viven dentro de ese escenario, y tener un equipo como que apoye estas cosas y que lo acompañe a uno también es, o sea, creo que es de lo más enriquecedor, la verdad. Vamos con la última pregunta tal vez se le doy a Lynn. ¿Cómo es que lo que ustedes hacen cambia el entorno? Yo creo que de alguna manera ya también lo hemos dicho por esto mismo que estábamos hablando del trabajo en equipo y ¿verdad? De trabajar en conjunto, pero más allá, creo que el simple hecho de dedicarnos a las artes escénicas es también como exponer un reflejo de la vida misma y crear, como vos decías, que se lleven esos personajes que son reales, que siguen, que el público se vaya con sensaciones, con emociones, que haberles hecho sentir algo y de alguna manera tal vez cambiarles la vida, no sé, tal vez eso es muy ambicioso, pero ¿verdad? Para mí eso es de las cosas más valiosas y por eso yo hago lo que hago, por poder un momento inspirar a alguien en algo. Un poco de lo que hacemos yo creo que es esto el reto de confiar en uno mismo, que Adri siempre nos lo decía también, confíen en usted, no sabe cantar, le estamos poniendo las personas que le pueden ayudar a aprender a hacerlo, las personas que le podemos ayudar a actuar, entonces al final el mensaje es confiar en uno mismo. Si uno confía en uno mismo, probablemente sea menos pesado el viaje y pueda hacer muchísimas más cosas que lo ayuden a uno a trascender como artista y como persona. Demasiado. Ay, muchas gracias, chicas, de verdad, y muchas gracias a todos que vieron esta conversación tan linda. Estamos teniendo varias de estas con personas de la industria, artistas, así que sigan viéndonos y sigan acompañándonos. Muchas gracias. Gracias.